Muy buenas noches, bienvenidos a la Iglesia Bíblica en esta nueva edición de la Escuela Bíblica desde casa. Hemos disfrutado las últimas semanas del estudio de Una salvación tan grande con Dani Francia, al cual nuevamente agradecemos su participación. Pero esta noche comenzamos un estudio apasionante y esta vez se trata del Sermón del Aposento Alto. Las últimas palabras de un hombre son trascendentes y las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos y a través de ellos a nosotros va a ser algo que realmente va a cambiar nuestra vida. Son palabras tan actuales en estos tiempos que nos toca vivir, tiempos de pandemia, tiempos de crisis, palabras muy especiales que nuestro Señor Jesucristo dirige a los discípulos. En esta oportunidad nos va a acompañar durante las próximas 4 semanas el profesor del Instituto Bíblico Palabra de Vida, Daniel Obel. Le agradecemos a Dani poder acompañarnos con estos estudios que creemos van a ser de tanta bendición para la iglesia. Y también a lo largo de los estudios vamos a acompañar el estudio con la lectura de un libro, el libro de El Aposento Alto de John MacArthur. Vamos a acompañar con algunos capítulos selectos de este libro para poder acompañar, profundizar el estudio de la palabra de Dios. Espero que estés preparado para un tiempo especial con la palabra de Dios, porque en esta noche comenzamos con la primer clase del Sermón del Aposento Alto. Muy buenas noches, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes otra vez. Qué lindo hubiera sido poder estar personalmente, pero bueno, seguimos con este medio, quién sabe hasta cuándo. Y vamos a tener un tiempo especial con el estudio del Sermón del Aposento Alto. La verdad es que aquí hay muchos pasajes que hemos conocido desde hace mucho, pero quizás pocas veces se ve el sermón en su forma global y se pierde porque no se entiende en el contexto en el que está. Y este sermón es muy importante porque son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Él tiene que terminar de entrenarlos, de prepararlos para la misión que les va a dejar. Las últimas palabras de un hombre son importantísimas. Y aquí está el último mensaje, las últimas indicaciones que Jesús va a darle a sus discípulos. Por eso este sermón es muy importante. Y no solo eso, sino que creo que nosotros estamos viviendo situaciones similares a las que vivieron los discípulos. Y creo que el Señor también nos tiene que entrenar a nosotros. Por eso, si bien el sermón del aposento alto fueron palabras muy personales para los discípulos, creo que también lo son para nosotros hoy. Así que vamos a comenzar en Juan capítulo 14. Ahí comienza este sermón del aposento alto. Estaban en el aposento alto celebrando la última cena. Y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Esto marca la condición en la que ellos estaban. Estaban turbados. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Bueno, turbación es un estado de agitación, de alboroto, de tensión, de confusión. La palabra turbación viene de una palabra que es la palabra turba. Ahora, la palabra turba se refiere a una muchedumbre que genera confusión y caos. Eso es una turba. Quizás no la usamos mucho hoy en día, pero una turba es algo así como una multitud que está en protesta. ¿Alguna vez has visto algo así en la Argentina? Bueno, esto es una turba, es decir, una multitud que está protestando, que está causando caos. Y sabes, el salmista usa este ejemplo. Él dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Hay una multitud de pensamientos. Mira, ¿no sientes en este tiempo que tu alma está agitada, está alborotada, que hay una multitud de pensamientos en tu mente? A ver, vamos a analizar los pensamientos de los discípulos. ¿Por qué Jesús les dijo que estaban turbados? Para ver si podemos identificarnos nosotros con ellos. A ver, vamos a retroceder un poquito
para tratar de entender cómo llegaron los discípulos a este punto de Juan capítulo 14. Hace 3 días atrás solamente, Jesús había entrado a Jerusalén en esa famosa, conocida entrada triunfal. Los discípulos estaban en la gloria, decían, por fin el Maestro se va a manifestar y va a ser el Rey. Jesús había entrado por la puerta de las ovejas, que era donde el sumo sacerdote iba a entrar con el Cordero de la Pascua. Toda la gente estaba esperando con palmas en sus manos, porque así esperaban la entrada del Cordero Pascual. Pero Jesús se adelanta, Él pasa primero, y la gente cuando lo ve reconoce, Él era el Cordero de Dios, reconoce, ahí viene el Mesías. Se cumplía la profecía de Zacarías, venía en un pollino de asna, y ahí entonces la multitud comenzó a celebrar. Los discípulos estaban entusiasmadísimos. Ellos se acuerdan, estaban esperando este momento. Ahora, los fariseos le decían, diles que no griten, que no canten. Jesús dijo, aunque yo les diga, hasta las piedras van a alabar. Era tanto el gozo, tanta la alegría. Ahora, ¿qué había pasado? Tiempo atrás, ya 2 falsos mesías se habían manifestado. Incluso la última vez, uno de ellos se manifestó en este mismo tiempo de la Pascua, porque es un tiempo en que se recordaba la liberación. Era un tiempo no solo religioso, de mucho nacionalismo. Era como la fiesta de la independencia. Y en esa ocasión los romanos reprimieron y 400 judíos murieron. Así que había muchas precauciones. Del lado de los romanos había mucha vigilancia y del lado de los fariseos había mucho cuidado de que la multitud esté tranquila. No querían otra matanza así. Por eso le decían a los discípulos que no griten demasiado, que no hagan demasiado alboroto. Ahora los discípulos estaban contentos porque decían, por fin Jesús se va a manifestar como el Rey. Después de eso, 3 días después, Jesús celebra con ellos la cena de la Pascua. Y ahí están en la intimidad. Pero los discípulos entraron a esa cena discutiendo. Estaban discutiendo acerca de quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor. La verdad es que ellos estaban mirando más allá. Si Jesús se va a manifestar, Él dijo que vamos a sentarnos en 12 tronos. Y queremos saber quiénes son los discípulos más importantes, los que están a su derecha y a su izquierda. Así que los lugares en la cena, ellos pensaban seguramente van a ser los mismos lugares después en los 12 tronos. Y ahí estaban discutiendo. Ese era el ambiente en el que entraron. Discutiendo a ver qué posición iba a tener cada uno. Incluso la madre de uno de ellos, ¿se acuerdan? De Jacobo y de Juan, le había pedido a Jesús que lo siente a sus hijos a la derecha y a la izquierda. Ahora, en medio de todo eso, comienza la cena. Y Jesús va a lavar los pies de los discípulos. Este fue un evento que los dejó choqueados. Porque era un ritual, pero muy humillante. Se lo encomendaba a un esclavo, pero aún decían los judíos que si el esclavo se rehusaba no se lo podía obligar, porque era tan humillante que no se podía pedir a nadie que lo haga. La verdad es que algunos de los discípulos debió haber hecho, especialmente Pedro, porque era el que estaba sentado en el último lugar. Sí, Pedro Jesús lo mandó al último, porque Jesús lo estaba entrenando para que él sea el líder del grupo. Y él dijo que el que quiere ser el primero va a ser el postrero. Y que Pedro tenía que aprender a servir, a ganarse esa autoridad. Pero Pedro estaba muy ocupado discutiendo por estar al lado del Señor, se estaba peleando con todos y no tenía nada de ganas de lavar los pies. Así que Jesús va a hacer este tremendo evento de lavar los pies. Vamos a sacar 3 consideraciones. En primer lugar, hay una lección acá de servicio. Una lección de servicio. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. A ver, Jesús les está diciendo, yo no soy menos Señor ni menos Maestro por lavar los pies. El servicio no rebaja mi condición.
El servicio no hace que yo pierda mi autoridad. Él está mostrando el honor que es servir a otros. Él está dando un ejemplo de humildad y de servicio increíble. Si yo, el Señor y Maestro, soy capaz de lavar los pies, ¿cómo no lo van a hacer ustedes? Qué manera de taparles la boca, ¿no? Ellos que estaban discutiendo, pretendiendo ser el mayor, y Jesús, que era el mayor, se está poniendo a un nivel de un esclavo, lavando los pies. Ahora, no solo una lección de servicio, hay también acá una lección doctrinal. Porque Jesús les dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Ahora, aquí hay dos palabras, aunque en castellano se traducen las dos lavarse, en griego son diferentes. Dice el que está lavado, y la palabra que usa ahí es para un baño total. Antes de venir a ese aposento alto, seguramente habrán pasado por el baño. Había baños públicos para que los extranjeros que venían de viaje podían purificarse y lavarse antes de la cena. Y el que estaba lavado, cuando llegaba a la casa, no necesitaba volver a bañarse, sino solo los pies. Pero ¿cuál es la enseñanza doctrinal? Que el perdón de nuestros pecados es una sola vez. Ahí estamos lavados en la sangre de Cristo y esa purificación dura para siempre. Pero después necesitamos lavarnos los pies y esto habla de la confesión del pecado diario, de la confesión necesaria para tener comunión con Dios. Porque 1 Juan dice que si estamos en pecado no podemos tener comunión con Él. Pero aquí hay una lección doctrinal, ¿ves? Pedro dice, no me lave. Claro, él se sentía humillado porque él tenía que lavar los pies. Jesús le dice, si no te lavo no tienes parte, es decir, no tienes comunión conmigo. Lávame todo entero. No. Ya el que está lavado no necesita volver a aceptar a Cristo otra vez. No necesita otra vez la salvación. Solo la confesión. ¿Ves? Una lección doctrinal. Pero también hay una lección mirando a futuro. Jesús no tomó mucho tiempo de explicarles porque les dijo así. Respondió Jesús y les dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Cuántas cosas el Señor hace en nuestra vida que no las entendemos? Y tenemos que tener paciencia porque el propósito generalmente lo revela después. Hay cosas que ahora no entendemos, quizás algún día las entenderemos. Pero hay una lección ahí, que debo confiar en su propósito, que debo confiar en que Él sabe lo que hace, aun cuando yo no lo entiendo. Ahora, el ambiente hasta acá venía difícil, pero se va a poner peor. Se va a poner peor porque Jesús en un momento va a decirles, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Nadie sospechaba de Judas. Porque, Judas, si el Señor sabía que era el traidor, ¿cómo le va a dejar la bolsa de dinero? Además lo está sentando en el lugar de honor, a su espalda. Nadie sospechaba de él. Jesús dice, a quien yo diere el pan mojado. En realidad la palabra ahí no es pan, es bocado. El bocado sumergido, bautizado es en griego. Y era la costumbre de preparar un bocado sumergido en una salsa que se llamaba charoset, con pasas de uva, manzanas. Y entonces el judío comía esto como para participar de la Pascua rápidamente. Si entraban los soldados, si había disturbio, ya está, ya comí la Pascua. Ahora, Jesús está diciendo al que yo diere el pan mojado, pero no fue una respuesta que entendieron en ese momento, porque Él le dio el pan mojado, es decir, ese bocado se lo dio a todos. Claro, a Judas se lo dio en una forma especial, se lo dio en la boca, se lo dio honrándole, pero después se lo dio al resto. Entonces Juan dice que no entendieron, que pensaron que después lo mandaba a Judas a comprar algo o a dar una ofrenda a los pobres. Nadie sospechó de él. Ahora, el ambiente estaba tenso, porque sabían que había un traidor entre ellos, se miraban con desconfianza, ¿quién será el traidor? Así que vamos a recordar
comenzamos diciendo la multitud de pensamientos dentro de mí. A ver, ¿cuáles eran la multitud de pensamientos que estaban dentro del corazón de los discípulos? A ver, en primer lugar, en el corazón de los discípulos había frustración. Ellos tenían expectativas de que Jesús se iba a manifestar como rey. Cuando estuvo la entrada triunfal, dijeron, por fin, el Señor se va a manifestar ahora. Él va a ser el rey, nos vamos a sentar en los tronos. Pero de pronto en la última cena Jesús le dice, no, yo voy a morir. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y los discípulos no podían terminar de entender. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el maestro va a morir esta noche? Había frustración. Las expectativas que tenían se habían venido abajo. Pero no solo eso, también había ansiedad. Ansiedad. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? A ver, si alguien lo traiciona a Jesús y lo meten preso por querer ser sedicioso, por querer hacer un motín, también nos van a meter preso a nosotros. Nosotros dejamos todo, dejamos nuestra familia, dejamos todo para seguirle, pensando que íbamos a estar en el reino y ahora vamos a estar siendo fugitivos. Ansiedad. Había también temor a lo que podría pasar con sus vidas. Y también seguramente había enojo porque la idea de un traidor entre ellos les molestaba. Pedro los estaría examinando diciendo, si encuentro al traidor le corto la cabeza. Ahora, aquí está la multitud de pensamientos. Mira, frustración, ansiedad, temor, enojo. Por eso estaban turbados. Y sabés que cuando alguien está turbado es como que no sabe qué hacer. ¿Vieron la expresión, estaba tan turbado que me quedé sin palabras? La idea es que la persona que está bajo este efecto de turbación tiene tanto alboroto en la mente que no sabe qué hacer. No puede calmar su ansiedad y de pronto la paz parece algo imposible de alcanzar. Eso es estar en un estado de turbación. Ahora, Jesús a veces puede utilizar la turbación en nuestra vida. Recuerdo un pasaje de Oseas. Justo Sandra el otro día dio un estudio con las mujeres donde mencionó este episodio tan interesante. Oseas capítulo 2. ¿Se acuerdan, no? Que la mujer de Oseas lo traicionó. La mujer de Oseas le fue infiel. Lo abandonó y se fue con otros hombres. Pero Oseas dice en el capítulo 2, así, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré el valle de Acor en puerta de esperanza. Mirad, vamos a leer este versículo en otra versión, la Reina Valera contemporánea, dice así, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y convertiré el valle de turbación en puerta de esperanza. Ahí está. El Señor utiliza la turbación. Acá dice, yo voy a convertir el valle de turbación en una puerta de esperanza. Esperanza a una nueva relación, esperanza a la restauración. Mira, dice, yo la voy a llevar al desierto. No es muy agradable el desierto, ¿no? Pero es que ahí en el desierto la voy a volver a conquistar. Porque ahí en el desierto va a recordar cuando la primera vez estuvo en el desierto, cuando yo los saqué de Egipto. Y ahí en el desierto va a depender de mí, porque en el desierto no hay nada, en el desierto tienes que depender de Dios. Y ahí cuando estás en ese estado de turbación, estás en ese estado de angustia, estás en ese estado en que no sabes qué hacer, el Señor te lleva ahí al desierto con un propósito, que te vuelvas a enamorar de Él. Mira, yo creo que quizás nuestras vidas estaban tan ocupadas porque el trabajo nos absorbe, porque además queríamos servir al Señor y estábamos yendo de un lado para el otro, viajando y haciendo, y a veces uno puede estar tan lleno de actividades que puede descuidar
al mismo Señor. Y quizás esta pandemia fue el desierto a donde el Señor nos llevó. ¿Para qué? Para volvernos a conquistar, para volvernos a hablar al corazón. Porque nos quería hablar quizás antes, pero no estábamos atentos, estábamos muy ocupados. Pero ahí nos habla el corazón. Y de pronto ese valle de turbación se convierte en la puerta de esperanza a una relación mejor con el Señor. Otra vez, ese encuentro, ese primer amor, ese deseo. Y el Señor entonces estaba utilizando este momento de turbación de los discípulos y les va a hablar justamente de una promesa. Les va a decir en el capítulo 14, versículos 2 y 3, no se turbe vuestro corazón, ¿no es cierto? Pero creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Una promesa gloriosa, porque los discípulos la entendían bien. Porque estas palabras son las que le decía el esposo cuando se iba a preparar la casa. Él iba a las moradas del padre, es decir, en aquel tiempo el padre tenía un terreno grande y generalmente los hijos iban preparando sus casas alrededor de ese terreno. Y cuando estaba el muchacho comprometido, le decía a la novia, yo me voy a preparar lugar. Y cuando esté listo, vengo a buscarte. Y ahí ella tenía que prepararse, estar lista para la venida del esposo. Y cuando él venía, dice, os tomaré a mí mismo. Esta es la expresión, el esposo que la toma para sí mismo. Y Jesús dice, yo no voy a abandonarle, yo voy a volver y los tomaré a mí mismo. Este encuentro, esta promesa maravillosa. Sin embargo, ahí empezaron las interrupciones. Mira, este sermón es el más interrumpido de la historia. Los discípulos estaban tan llenos de ansiedad que no podían dejar al Señor seguir hablando. Y uno y otro se turnaban para interrumpirlo. Y ahí empezó. El primero que lo interrumpe es Tomás. Y fíjate lo que pregunta Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde va, Señor. A ver, ellos todavía no podían aceptar que Jesús iba a morir. Así que dijeron, quizás se va a los griegos, se va a otro lado. Como acá lo trata mal, quizás se va a otro lado. No sabemos a dónde va y no sabemos el camino. Ahora, quiero parar acá porque los judíos tenían un concepto de camino, quizás algo diferente al nuestro. Jesús le va a responder, le va a decir así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. A ver, Jesús dice, yo soy el camino. Y quizás esta imagen de la selva tiene un propósito. Resulta que una vez había un hombre que contrató a un guía en la selva para poder llegar al lugar que deseaba. Y entonces comenzó el guía con su machete a abrir ahí el camino y a llevarlo. Y habían caminado ya por un par de horas. Y el hombre le dijo, discúlpeme, ¿estás seguro que este es el camino? Y el guía le dijo, ¿usted confía en mí? Bueno, ya había empezado a dudar. Usted me contrató, usted confía en mí. Bueno, sí, me hablaron bien de usted. Bueno, acá en la selva no hay camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Porque él iba adelante y él iba abriendo el camino. ¿Ves? Esta expresión de yo soy el camino que dijo el guía lo ilustra perfecto. Jesús es el camino porque él abrió el camino al Padre. Porque no había camino. No había forma de llegar a Dios. No había ningún recurso humano para llegar a Dios. Él abrió el camino. Por eso dice, yo soy el camino. Y soy no un camino, soy la verdad, el camino verdadero. Y es el camino que lleva a la vida. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero en su fin, camino de muerte. Pero este es el camino que lleva a la vida.
Y entonces Felipe lo interrumpe. Y ahora Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A ver, estas dos ideas del camino y de mostrarnos al Padre están relacionadas. Mirá, Felipe no está pidiendo que le muestre a Dios. Los judíos sabían que nadie podía ver a Dios. Es más, tenían temor de eso. Si alguien pensaba que había visto a Dios, pensaba que se moría. Así que Felipe no le está preguntando que le muestre a Dios en persona. Es decir, él está quizás queriendo decir, muéstranos la gloria de Dios. En estas dos expresiones podemos recordar lo que pasó con Moisés. Moisés en un momento, después de lo del becerro de oro, en Éxodo 32, él estaba en un estado de turbación también. Angustiado, mal, porque había visto muerte, ya no confiaba en Aarón, porque le había fallado, y estaba ansioso porque no sabía cómo seguir adelante. Y Moisés le dice a Dios, si no, tú me dices que siga el camino, pero yo no sé, ¿a quién vas a mandar conmigo? ¿Te das cuenta? Está en un estado de turbación. Y entonces Moisés le dice a Dios, muéstrame tu camino, fíjate. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Tu camino. ¿Qué quiere decir el judío cuando dice tu camino? Mira, vamos a volver a leerlo en otra versión, otra vez la Reina Valera contemporánea. Dice así, ahora bien, si en verdad he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Ahí está. El camino son los planes. ¿Qué planes tienes? Yo te pido que me muestres, si yo he hallado gracia, dice, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué planes tienes? Los discípulos le estaban preguntando al Señor, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Te vas a ir a otro lado? ¿Vas a buscar a otro pueblo? ¿Nos vas a dejar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Y después Moisés, después de decir eso, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y esto es lo que pide Felipe, muéstranos tu gloria. A ver, mostranos al Padre. Está diciendo Felipe no que le muestre a Dios, sino que le dé una demostración de Dios, que le dé algo de la gloria de Dios, un aspecto. Eso nos basta, dice. Es como Moisés, están recordando lo mismo y entonces, ¿sabe cómo termina la escena de Moisés? Que Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese descanso que uno anhela cuando está en estado de turbación, esa paz, mi presencia es la que te da paz, dice. Ahora, Jesús va a decirles entonces, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocés, Felipe. Yo te estuve mostrando al Padre todo este tiempo. Y entonces le dice, ¿no creés que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, acá hay un concepto importantísimo, que las obras son las que daban testimonio de Jesús. Dice, ¿todavía no crees con todas las obras que hice? A ver, ¿qué obras? Mira, había hecho cantidad de milagros, pero el último milagro fue la resurrección de Lázaro. Y ese milagro dejó impactado a todos. Y Jesús dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o de otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras. A ver, las obras son las que dan testimonio de mí, dice. ¿Ves? La resurrección de Lázaro era un testimonio, las obras dan testimonio de mí, pero inmediatamente Jesús va a decir este concepto. Mira, Él va a decir, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. A ver, no está diciendo Jesús que nosotros vamos a hacer obras mayores. Yo no creo que se puedan comparar nuestras obras con las de Jesús. A ver, yo no puedo calmar la tempestad,
ni resucitar muertos, ni caminar sobre el agua, ni multiplicar los panes y los peces, que ahora en este tiempo nos vendría muy bien. ¿En qué sentido mayores? Bueno, en realidad la palabra en griego que usa es mega. Dice, ustedes van a hacer mega obras, es decir, obras impresionantes. No necesariamente mayor o menor. No está comparando. Lo que está diciendo es que ustedes van a hacer obras grandiosas. Yo creo que Jesús está animando a los discípulos, diciéndoles, ahora les toca a ustedes. Mira, yo hice mis obras, pero ahora les toca a ustedes. Mira, este concepto es lo que va a dar pie a los próximos pasos que Jesús va a enseñar. Las próximas lecciones Jesús va a enseñarles cómo es que ellos están capacitados para hacer esas mega obras. Porque, a ver, humanamente no podemos, pero Jesús dice, yo los voy a capacitar. Y Él va a darnos varios elementos para que nosotros podamos hacer esas mega obras. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer obras? Porque dice, las obras son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Jesús dice, las obras son las que testifican de mí. Ahora, también es igual con nosotros. Las obras que hacemos son las que dan testimonio de nosotros. A ver, ¿por qué alguien te tendría que creer? ¿Por qué alguien tendría que creer que realmente tú tienes la verdad? ¿Por qué alguien tiene que creer que tu fe es la verdadera? ¿Por qué alguien va a creer que el mensaje que predicas es distinto a lo que tantas otras religiones predican? Nuestras obras tienen que dar testimonio. No necesariamente tenemos que hacer milagros, pero sí la gente espera obras que den testimonio de que nosotros estamos del lado de la verdad, de que Dios obra en nuestra vida. Jesús dice así, mis obras, las obras que hago, dan testimonio de que el Padre está conmigo. Jesús está diciendo que las obras que Él hacía no las hacía con su poder, que el Padre las hacía a través de Él. Es decir, a través del Espíritu Santo, Dios hacía las obras. Y el mismo Espíritu Santo tenemos nosotros. Y Dios puede hacer obras a través de nuestra vida. A ver, el mundo está esperando ver que nosotros hagamos obras que testifiquen, que muestren que Dios está con nosotros. Esa es la forma en que vamos a convencer al mundo. Por eso, a veces queremos convencer a alguien con palabras. Y sí, es bueno darles palabras, ¿no? La apologética que habla de defensa de la fe es muy buena. Es muy buena hablarle a un ateo y tratar de darle argumentos. Está perfecto. Pero a veces las palabras solas no van a convencerlo. A veces son las obras. Él tiene que ver una diferencia en la vida. Yo recuerdo la historia de un hombre ateo en Inglaterra, en esa época donde había surgido el ateísmo de una forma feroz en Inglaterra, y este hombre se burlaba de los creyentes, los desafiaba a que alguien pueda mostrarle realmente que Dios existía. Y él tenía tantos argumentos que la verdad los humillaba. Y ahí había en su casa trabajando una sirvienta que era creyente. Y escuchó una vez el mensaje predicando el pastor en la iglesia, hablando de Moisés, cuando Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, una vara. Y el pastor dijo, Dios puede usar lo que tienes en tu mano. Y la mujer dice, pero Señor, yo en mi mano tengo un trapo. Yo me la paso limpiando. ¿Cómo vas a usar un trapo? Pero el pastor decía, Dios puede usar lo que tienes en tu mano. Entonces ella comenzó a limpiar, pero mejor que nunca. Y hacerlo con gozo, con alegría. Y el hombre vio una diferencia. Y entonces le molestó, dijo, a ver hasta cuándo dura con esa actitud. Le comenzó a duplicar el trabajo, la empezó a tratar mal, a humillarla. Y ella igual
cantaba a Dios, alababa y siempre con una sonrisa y siempre limpiando más allá de lo que le pedían. Hasta que este hombre no aguantó más y la llama un día y le dice, dígame, ¿cómo hace? ¿Cómo hace usted para soportar las humillaciones y aún así seguir alabando, seguir cantando, seguir sonriente? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para poder ser feliz aún cuando la vida suya es muy dura? Y ella le dijo, no, no es tan dura. Yo disfruto porque sé que Dios me ama. Yo soy feliz con lo que hago. Y yo quiero mostrarle a usted que se puede ser feliz teniendo a Dios en el corazón. Y este hombre dice, mire, usted con sus obras me ha demostrado que Dios existe. Muchísimos quisieron hacerlo con sus palabras y no pudieron. Pero si ese Dios que usted habla es el que le capacita para usted poder soportar las aflicciones y poder estar con gozo, yo quiero tener a ese Dios. ¿Te das cuenta? Las obras son las que dan testimonio. Y entonces este hombre se hizo cristiano no porque lo convencieron con argumentos, sino porque hubo la vida de una mujer puesta en la mano de Dios, que supo usar un trapo para mostrarle a este hombre que Dios existe. Mira, tenemos que terminar acá. La semana que viene vamos a continuar porque ahora viene la parte más interesante. Ahora Jesús tiene que entrenar a los discípulos para hacer estas mega obras. ¿Cómo la van a hacer? ¿Con qué recursos lo van a hacer? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cómo es que ellos van a estar capacitados para eso? Bueno, esto lo vamos a ver el jueves que viene. Pero antes de terminar, ¿estás en un estado de turbación? ¿Agitado? Quizás todo esto te tiene alborotado en tu interior, la multitud de pensamientos dentro de mí, pero no dijimos el final de ese versículo. David dice, en la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y quizás la palabra de hoy puedan ser esas consolaciones de Dios. Quizás esa paz que Jesús ofrece es la que necesitas hoy. Él dice, yo no la doy como el mundo la da. Él nos da una paz verdadera. Él puede darte ese descanso. Mira, yo sé, presiones van a seguir. Estamos en un tiempo tan difícil. Pero que en este tiempo, quizás de desierto, puedas acercarte al Señor. Más que nunca. A solas. Quizás Él te va a hablar al corazón. Quizás te va a seducir. Quizás te va a volver a conquistar. Quizás este tiempo es un tiempo oportuno para renovar nuestro amor a Él. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú obres para que tu palabra lleve fruto en nuestro corazón y para que el Espíritu Santo nos lleve a ese lugar de desierto donde tú puedas obrar de tal manera que podamos encontrar en ti esa paz y renovar el amor para que podamos, Señor, disfrutar de este tiempo contigo. En el nombre de Jesús, amén. Les mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Dani, por este tiempo ministrándonos a través de la palabra de Dios. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 horas para continuar este apasionante estudio del Sermón del Aposento Alto. Pero tarea para el hogar. Durante la semana vamos a estar leyendo el capítulo 1 del libro El Aposento Alto de John MacArthur. Podés descargarte el libro completo entrando a la página de la iglesia www.laiglesiabiblica.org/escuela bíblica. Vamos a dejarlo en la descripción para que vos puedas entrar a la página de la iglesia, descargarte el libro y completar la lectura del capítulo 1 para el próximo martes continuar con este apasionante estudio. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos reencontramos en el fin de semana con todas las actividades de la Iglesia Bíblica desde casa.